Antes de comenzar con la historia real del viaje, me gustaría darte a ti, como lector, una idea de lo que ocurrió antes del momento de la ingestión. No tomará mucho tiempo, pero te dará una mejor comprensión de cómo mi personalidad cambió por completo debido a la ingesta de la droga. Estaba en la casa de mi primo con un amigo. Por ahora llamaremos a mi primo Mark y al amigo Mo. Llegamos a la casa de Mark alrededor de las 9. Me encontré con Mo allí y terminamos turnándonos para jugar Socom en la sala, molestándonos mutuamente sin razón aparente y comiendo lo que quedaba de comida en la casa. Mo y yo fuimos al dormitorio porque había tele allí y él quería preguntarme algo. Me preguntó si estaba dispuesto a drogarme. Yo siempre estaba dispuesto, pero teníamos que caminar a algún lugar para conseguirlas. Luego salimos, montamos nuestras bicicletas hacia la calle principal y recogimos unas vainas de semillas de algo de lo que no teníamos idea de su origen. Regresamos a la casa y sin pensar mucho en las consecuencias, me tomé 2 vainas llenas de semillas con un vaso de agua. Él, siendo mucho más pequeño y sin experiencia con drogas, solo tomó una. Mo pesa unos 63 kilos, así que parecía justo que él tomara una dosis más pequeña que yo. Luego me acosté en la cama y me quedé mirando el ventilador del techo girar. A partir de este punto, te contaré lo que recuerdo y lo que los testigos me dijeron que sucedió. Aproximadamente 20 minutos después de la ingesta, comencé a sentirme extraño. Me sentía bien. Pensé que era similar a los efectos de fumar marihuana, pero no. La única similitud era que de repente tenía la boca extremadamente seca. Fui por un vaso de agua y salí a ver si mi tío tenía tabaco en su camión. Lo tenía y me puse un poquito de su tabaco Copenhagen. En este punto me sentía muy raro. Estaba tambaleándome, arrastrando las palabras y sudando más de lo habitual para la temperatura de ese entonces. No podía soportar el tabaco y comencé a tener arcadas debido a la extrema falta de humedad en mi boca. Me lo saqué, volví a la casa tambaleándome y tomé otro vaso de agua. Volví al dormitorio, me acosté en la cama y miré el ventilador del techo una vez más. De repente, una mancha púrpura y borrosa comenzó a aparecer en el techo. Esto me intrigó, así que me quedé mirándola por un rato. Tiempo desde la ingesta, aproximadamente 1 hora. Mo entró en la habitación y me preguntó si estaba bien apagar las luces. Ya había tenido suficiente de esta neblina púrpura, así que acepté. Cerré los ojos y fue como un espectáculo de láseres. Imágenes de objetos aleatorios aparecían y desaparecían mientras diseños circulares bailaban en el fondo. A partir de aquí, lo que recuerdo estará entre comillas, y lo que sucedió de lo que no tengo recuerdo estará entre asteriscos. Lo siguiente será en orden cronológico, según lo mejor que puedo recordar. En este punto estaba empapado en sudor, así que decidí quitarme la camisa. Luego fui al baño a echarme agua en la cara y terminé desnudándome por completo. No tengo idea de dónde estaba Mo ni qué estaba haciendo. Yo estaba desnudo en el baño y comencé a lanzar puñetazos duros. Estaba boxeando con todo lo que no estaba atornillado en el baño. Según Mark, mi tío se despertó por el ruido y se levantó para ver. De repente estaba sin camisa en la sala, sentado en el sofá, mirando a Mark y a mis padres. Estaba desorientado, no estaba seguro de dónde estaba. Solo hice lo que mis padres me pidieron, que fue ponerme los zapatos y la camisa y subirme al coche. Me levanté para salir por la puerta. Me llevaron de vuelta a mi casa en el campo. No estoy seguro de qué palabras se intercambiaron entre mi madre, mi padre y yo, pero dudo que fueran muchas. Volví en sí en otro sofá, el mío, mirando a mi padre,
que no parecía particularmente decepcionado, sino más bien divertido por mi comportamiento raro y tonto. Seguí teniendo este impulso repentino de levantarme, pero cada vez que lo intentaba, la voz firme de mi padre decía: «Quédate ahí, no te levantes». Seguí intentándolo y él empezó a reírse, ya que cada vez que me levantaba me sentaba tímidamente. Me sentía como si tuviera 9 años, haciendo lo que me decían, o me mandarían a mi habitación, o peor, al rincón. Después de muchos intentos, pensé en intentarlo de otra manera. «Tengo que ir al baño», dije. Me miró con una cálida sonrisa y me llevó de la mano hasta el baño. Me sentí seguro por alguna razón. No podía mantenerme en pie, así que me senté mientras mi padre se reía en la puerta. Lo miré de nuevo, preguntándome por qué me sentía más joven y más indefenso a medida que pasaba el tiempo. «No puedo mear. Deja de reírte», le dije. Luego me ayudó a levantarme y me volvió a poner en el sofá. Me senté y agudicé los oídos para escuchar la conversación que tenían él y mi madre en la otra habitación. Seguí escuchando palabras horribles como morir y hospital o sobredosis. Es importante mencionar que en la loca religión de la que forma parte mi familia, no vamos al médico. Creen en la curación a través de la oración. Así que si había conversación sobre ir al hospital, algo malo estaba pasando. Recuerdo que mi padre volvió de la cocina y me tomó de la mano. Me desmayé nuevamente. Fui llevado de urgencia al hospital del pueblo vecino. Los padres de Moe hicieron lo mismo y llegamos casi al mismo tiempo. Me llevaron rápidamente y me pusieron una vía intravenosa. Bueno, intentaron hacerlo. Después del 5º intento, el piso estaba salpicado de sangre y me estaban bombeando algo en las venas. Yo estaba siendo extremadamente violento. En un momento le di un puñetazo a un médico en la cara y le rompí las gafas. Fue entonces cuando decidieron que sería mejor para mi seguridad y la de los demás si me amarraban. Me ataron a una cama y me alimentaron a la fuerza con carbón. No fue una tarea fácil, pero después de 1 hora lo lograron. Me pusieron una nueva vía intravenosa con algún otro tipo de medicamento para poder calmarme. Con la cara, el pecho y el cuello cubiertos de residuos de carbón, finalmente encontré el sueño. Volví en mí con gente a mi alrededor. Era un nuevo día y estaban ocurriendo cosas peculiares. Mi abuela, que no fuma, estaba sosteniendo un cigarrillo encendido. Le pedí a mi hermana que se inclinara para preguntarle si estaba fumando. Ella respondió simplemente: «No, imbécil, la abuela no fuma». Miré alrededor de la habitación para ver dónde estaba y por qué estaba atado. En una pizarra blanca en la pared opuesta se leía: «Estás en el hospital, estás bien, hoy es la fecha actual y nadie te va a hacer daño». La enfermera aparentemente hizo esto porque durante mis desmayos fui violento, quijotesco y estaba enojado. Busqué caras familiares y las encontré. Toda mi familia estaba allí. Mientras estaba atado, pude mirar debajo de mi manta. Estaba desnudo y había un tubo saliendo de mi pene. Esto me pareció extraño porque nunca había estado en un hospital y no tenía idea de qué era un catéter. Miré la bolsa de la vía intravenosa y era una mazorca de maíz. Comenzó a tomar rasgos faciales y pronto se convirtió en una mazorca de maíz con una cara. Mi padre luego me preguntó qué estaba mirando y me volví para dirigirle la palabra con confianza. «Cabeza de maíz», dije con una expresión muy seria. Miré a mi alrededor y vi todas las cosas extrañas que estaban sucediendo. Un clip de billetes con un billete de $10 estaba junto a un pequeño pez en el techo. Pensé que esto era increíble, así que tuve que decirle a la persona más cercana, mi hermano otra vez.
Miró hacia arriba como la idiota que es y dijo que no había nada ahí. Le pregunté a mi madre si las ataduras eróticas eran realmente necesario. Ella se rió y me desató las manos. Mis pies seguían atados. De repente la habitación desapareció a mi alrededor y volví a estar en la casa de Mark. Tenía un controlador de PlayStation 2 en la mano, jugando al Socom. Habían pasado 5 minutos de juego y el controlador se derritió en un material suave y esponjoso. Seguí pidiéndole perdón a Mark, diciendo lo siento una y otra vez. Abrí los ojos y estaba de vuelta en el hospital. El controlador ahora era una manta que estaba agarrando con fuerza en mis manos. Me sentí asustado, vulnerable. Lloré. Todos los que estaban cerca de mí se acercaron a darme sus buenos deseos, charlaron conmigo o intentaron charlar con el sinsentido que salía de mi boca y se fueron poco después. Volví en mí y ya era el anochecer. Mi hermana se acercó a mí, me abrazó y me quitó los zapatos. Tuvo que levantar un poco la manta para llegar a ellos y pensé que iba a exponer mi cuerpo desnudo a las pocas personas que aún estaban en la habitación del hospital. Dije, no mires debajo de eso. Me quitaron la ropa y me metieron en un tubo oscuro. Se rió, dijo que tenía que irse y se fue. Ahora estaba oscuro. Entré y salí de mi conciencia durante casi 1 hora. Mi tía estaba a mi lado y de repente grandes ciempiés y bichos empezaron a salir de sus orejas. Estaba impactado, así que decidí concentrarme en cualquier cosa menos en ella. Los insectos habían llenado la habitación y estaban arrastrándose por todo el lugar. Grité pidiendo ayuda y mi madre vino a consolarme. Me abrazó y me dijo que cerrara los ojos. Lloré, con fuerza. Luego dormí. Desperté un poco más tarde. No más de media hora había pasado. Entonces algo llamó mi atención. Una mujer desnuda, afuera de mi ventana, bailando. Era hermosa. Recuerdo decirme a mí mismo, tan pronto como mi mamá se duerma, voy a salir y me la voy a coger sin importar este catéter. Me quedé dormido antes de que ella lo hiciera. Y ahora me doy cuenta de que obviamente era una alucinación. Me desperté al día siguiente con más visitantes deseándome lo mejor. Luego estaba Boxy. Boxy era un gnomo del tamaño de mi pulgar. Había bajado de la cortina alrededor de mi cama y se había posado en mi hombro. Me recordó al gnomo de Travelocity. Estaba cautivado. Yo tenía la expresión más emocionada en mi rostro mientras él me sonreía. Luego guiñó un ojo y murmuró, «Mira esto», y empezó a saltar arriba y abajo sobre mi hombro. Yo estaba tan emocionado que empecé a corear, «Salta, Boxy, salta», para el disfrute de toda la audiencia. Estaba fuera de mí. Le dije cosas a mi familia de las que no estoy orgulloso. Le dije a mi abuela que se comiera un pene. Le dije a mi tía que necesitaba que la follaran duro. Y llamé a mi otra abuela una puta. Luego volví a salir de mí. Las paredes se derritieron y estaba en mi habitación con mi guitarra. Empecé a tocar y una vez más se derritió en una manta. Estaba furioso. Tuve un ataque. Seguí repitiendo, «Mierda, mierda». Volví en mí y era de noche. Miré por la ventana y la mujer había desaparecido. En su lugar había un hombre grande con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha. Me miró y sacó una Thompson de los años 50. Comenzó a disparar a través de la ventana y me desmoroné. Empecé a llorar histéricamente y nuevamente mi madre estaba allí para consolarme. Me dormí en su abrazo. Me desperté al día siguiente. Me sentía normal otra vez. No había alucinaciones.
No había desvaríos psicóticos, solo normalidad. La enfermera entró, desinfló el globo en mi catéter y lo sacó, lo cual dolió mucho. Pude vestirme, levantarme, caminar al baño y cagar. Me miré en el espejo y tenía negro por todas partes. Parecía que me había quedado dormido primero en una fiesta y alguien me había pintado con marcador. Me encontré con Moe en la ducha del hospital y se veía muy mal. Luego me contó todas las cosas malas que él vio. En un momento se despertó en su habitación llena de cadáveres colgados de cuerdas en el techo. Me sentí mal por él. Me sentí mal por ambos. Habíamos consumido floripondio o la hierba del diablo sin investigarla primero y lo pagamos caro. Perdí 3 días de mis vacaciones de otoño y horas de mi vida de las que no tengo recuerdos. La razón por la que estuve en el hospital tanto tiempo es porque mi corazón casi explota debido a lo acelerado que estaba. Espero que al escribir esto te haya ayudado a informarte.